過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないを知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたくてあなたの心にうなずき信じた私は一人置き去りに言わずにいる消えていたはずの未来を指の捨てのすり抜けた戻れない君は勝手だとあなたの気配今でも探してしまうよなあの日の二人腕を伸ばしてHola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten, link del fanfic en la descripción, renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Minutos después, el tintineo de los cubiertos y el crujido de las tostadas llenaron la silenciosa cocina. Tena se sentó frente a Max, con las mejillas infladas mientras devoraba la comida que tenía delante. Mantuvo la cabeza agacha, negándose a mirarlo a los ojos. Max no pudo evitar sonreír. La imagen era simplemente adorable. Apoyando la barbilla en la mano, dijo con tono divertido: ¿sabes? La comida no se va a ninguna parte. Sus ojos se movían de arriba a abajo, un rubor se extendía por su rostro mientras tartamudeaba, intentando encontrar una respuesta. Yo, está bien, la interrumpió Max con una risita. Pero quizás deberías intentar comer de forma civilizada. Frunció el ceño levemente ante el comentario, con un atisbo de ofensa en su expresión, pero no dijo nada. Mírame, continuó Max. Levantó un tenedor y un cuchillo, exagerando cada movimiento. Rebanó una tostada limpia, masticó despacio y luego se secó la boca con una servilleta. Ahora inténtalo tú. Tena miró su plato, cogió el tenedor e imitó sus movimientos. Los movimientos eran torpes, pero Max sonrió ante su esfuerzo. Lo estaba intentando. El dispositivo neuronal le había dado conocimiento, sí, pero la teoría era diferente a la práctica. Al menos puedo enseñarle algunos modales en la mesa antes de enviarla a vivir una vida normal, si así lo desea, pensó Max. Rompiendo el silencio de nuevo, Max preguntó: por cierto, ¿tienes nombre? No, creo que no, admitió en voz baja. Solían llamarme Proyecto Tena. Aunque puedes llamarme Tena. Me gusta el nombre. Entonces Tena. Max se recostó con una sonrisa. Soy Max Schiller. Solo Max está bien. MC sintió que ser llamado padre sería demasiado repentino y demasiado incómodo. Asintió, mirándolo fugazmente. Cuando termines de comer, ve a ducharte. El baño está a la derecha de la habitación donde dormiste. Esa será tu habitación mientras estés aquí. Te buscaré algo para ponerte, dijo Max, levantándose de la silla. Tena asintió de nuevo. Max se dirigió a su habitación, donde creó un clon de Sombra y le ordenó que recogiera ropa para ella. El clon desapareció con un asentimiento. Al quedarse solo, Max sacó un pergamino de su espacio del sistema. Con una bocanada de humo, aparecieron fajos de dinero. Sacó su billetera del mismo espacio, la llenó de billetes, volvió a sellar el dinero y guardó el pergamino. Abriendo el progreso del sistema, suspiró. La sincronización seguía siendo patéticamente baja, solo un 3,21%. Lo que más le molestaba era que el nombre de su plantilla actual permaneciera oculto. Aunque la energía que la acompañaba le daba pistas sobre su posible procedencia. Sentado con las piernas cruzadas, Max cerró los ojos y se sumió en la meditación. Minutos después, su clon regresó con una bolsa en la mano. Permaneció en silencio ante él, sin atreverse a perturbar su concentración. Max extendió la mano sin abrir los ojos, con el ceño fruncido y los dientes apretados, mientras una esfera amarilla de energía se condensaba en su palma. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios, y luego la esfera se apagó. Se había emocionado demasiado y había perdido la concentración. Abrió los ojos, tomó el paquete de su clon y lo despidió con un gesto al desaparecer. Luego salió de su habitación, se dirigió a la puerta de Tena y llamó. Aquí está la ropa, dijo. Hubo una pausa. La puerta se entreabrió lo justo para que se asomara el cabello mojado de Tena.
Le arrebató el paquete de la mano y cerró la puerta rápidamente. Al menos sabe un par de cosas sobre privacidad, murmuró Max encogiéndose de hombros antes de regresar a esperar en el sofá. Minutos después, Tena apareció con un vestido rojo y zapatos a juego, jugueteando nerviosamente con la tela. Max se levantó de su asiento. ¿Estás listo?, preguntó. Sí, respondió ella en voz baja. Max formó un sello con la mano mientras una nube de humo lo envolvía y se disipaba para revelar su nueva apariencia. Había crecido un poco y su cabello también se había vuelto blanco, con ojos azules. Tena no reaccionó mucho a la transformación. Lo había visto hacer cosas mucho peores. Tomaré esta forma mientras estemos en público, dijo Max con indiferencia. Soy muy famoso, así que así no atraigo las cámaras. Tena asintió en silencio. Y trata de relajarte, añadió con una sonrisa torcida. No como gente. Antes de que pudiera responder, la mano de él se posó en su cabeza, alborotándole el pelo como si fuera una niña. Durante los 2 primeros segundos, lo permitió, demasiado aturdida para moverse, pero cuando se dio cuenta de que no tenía intención de detenerse, apartó la mano. ¿Qué es esto?, desafió. Bromeó Max, sonriendo aún más. ¿Me estás despeinando?, protestó ella, frunciendo el ceño. Oh, entonces déjame arreglarlo. Se lamió la palma dramáticamente y volvió a tocarle la cabeza. ¡Qué asco!, gritó ella, retrocediendo. ¿Qué? Estoy intentando arreglarlo. ¿No es eso lo que quieres?, preguntó Max con inocencia. Así está bien, murmuró rápidamente, alisándose el pelo con ambas manos. De acuerdo, como quieras. Max rió entre dientes, luego se giró y apretó la mano contra la puerta. El sello se encendió brevemente antes de abrirse. Le hizo un gesto para que lo siguiera. Tena lo miró fijamente, sintiendo un calor intenso en el pecho al pensar en cuánto tiempo le había llevado arreglarlo su cabello, su único pequeño logro, y él lo había arruinado en segundos, sonriendo sin parar. ¿Vienes o no?, su voz llegó desde afuera. Voy, espetó ella, pisándolo fuerte. Max sentía su mirada fulminante quemándole la espalda, pero la sonrisa burlona que tiraba de sus labios delataba lo poco que le molestaba. Era justo lo que quería. Ella ya no se estremecía como una presa, era mejor así. Fortaleza de la Liga de las Sombras, montañas del Medio Oriente. La fortaleza del asesino estaba en silencio. El único sonido era el tenue destello de la luz de las antorchas contra los antiguos muros de piedra. A la cabecera de una larga mesa se sentaba Ra's al Ghul, con una postura majestuosa y los dedos entrelazados. Talia estaba a su izquierda, Slade a su derecha. Un susurro rompió el silencio. Una sombra encapuchada se acercó. Maestro, hace 30 minutos, un hombre fue visto saliendo de la residencia de Toby. Una chica lo acompañaba. Ra's se levantó lentamente, con la mirada agudizada. Desde que Toby emergió de las sombras, Ra's había estado intrigado, pero ese interés solo se intensificó después de que sus sombras informaran sobre la habilidad del joven en las artes ninja. Durante los últimos 3 años, las ejecuciones nocturnas de criminales por parte de Toby habían demostrado ser precisas y brutales. Según la inteligencia de la Liga, ni siquiera el principal asesino de Ra's, Slade, se le acercaba en habilidad y disciplina. Han logrado obtener imágenes de las cámaras de seguridad de Toby despachando a 200 soldados él solo, usando solo sus manos y una guadaña, moviéndose con una velocidad observable y una eficiencia letal. Más sorprendente aún era su total desprecio por el sistema. Actuaba por encima de las reglas, por encima de la ley, pero con un propósito que llamó la atención de Ra's. Para Ra's, Toby encajaba a la perfección con la descripción de quien algún día podría convertirse en su sucesor. Disciplinado, con una habilidad inigualable y operando bajo sus propios términos. Que se lo dijeran era una cosa, pero presenciarlo consolidó el creciente interés de Ra's por el joven. Llevaban demasiado tiempo queriendo conocerlo, pero no habían decidido cómo abordarlo, y la barrera que rodeaba su residencia, que restringía la entrada a cualquiera excepto a él, solo complicaba las cosas. Ha demostrado su valía, dijo Ra's con voz tranquila pero con autoridad. Hábil descomunal, disciplinado, debemos traerlo de nuestro lado. Talia dio un paso al frente, con expresión firme. ¿Deseas traerlo a la Liga? Sí, pero no por la fuerza, respondió Ra's. Hay que hacerlo con delicadeza. No es de los que se doblegan ante las amenazas. Ante cualquier agresión manifiesta, no solo se negará, sino que podría destruirnos en desafío. Slade apretó la mandíbula. Pero no ha mostrado ningún objetivo específico más allá de hacer lo que le plazca. Reclutarlo podría ser imposible. La mirada de Ra's se agudizó.
Puede que sea cierto, pero todo hombre tiene un deseo. Solo necesitamos descubrir el suyo. Ofrecerle el puesto de líder de los asesinos si es necesario. Slade se burló para sus adentros. No quería que reclutaran a Toby. Si aceptaba, amenazaría la posición de Slade como heredero, más de lo que Damián jamás podría. Eso era inaceptable, ya que estaba demasiado cerca de asumir el poder si el molesto engendro de Bruce Wayne no estuviera en el panorama que él habría asumido hace tiempo. Talia arqueó una ceja. Padre, eso significaría renunciar. La voz de Slade fue cortante, aguda y escéptica. ¿De verdad estás dispuesto a ceder el puesto, o es solo una prueba? La mirada de Ra's era firme. Si es el puesto que desea, lo tendrá, pero con ciertas condiciones. Reclutar a Toby requeriría paciencia, sutileza y quizás un acto de fe. Pero Ra's al Ghul nunca había rehuido un desafío. Ve a conocerlo. Hazle ver el valor de unirse a nosotros sin sentirse atrapado. Si acepta, ganaremos un poderoso aliado. Si se niega, no presiones, dijo Ra's al Ghul, recorriendo la sala con la mirada. Se giró hacia Slade. Acompañarás a mi hija. Ella será la responsable de las negociaciones, y solo ella se reunirá con él. Espero haberlo dejado claro. Tu tarea es aumentar las posibilidades de escape de mi hija si demuestra intenciones violentas. Slade apretó los puños, pero finalmente asintió. ¿Y qué hay de la niña?, preguntó Talia. Mantén la distancia con ella, pero observa. El hecho de que esté cerca de él significa que no es una niña común. Entendido, dijeron Talia y Slade al unísono. El rostro de Talia permaneció cuidadosamente neutral, pero su mente estaba en otra parte, enredada en el eco de las palabras de su padre. Si es el puesto que desea, lo tendrá. El puesto. La herencia de Damián. Su hijo había sido preparado desde su nacimiento para heredar la liga, moldeado para superar cualquier sombra que se le presentara. Y ahora, un forastero amenazaba con trastocarlo todo. Apretó los puños, la tensión le subía por los brazos, pero se obligó a mantener la máscara de hija obediente. Protestar ahora solo empeoraría las cosas. Una parte de ella se enfurecía ante la injusticia. Pero otra parte, calculadora y disciplinada, comprendía la practicidad. Si los ideales de Toby coincidían con los suyos, incluso como líder podría convertirse en un activo poderoso, un elemento disuasorio que podría hacer reflexionar a gente como vándalo salvaje. Echó un vistazo a Slade, sentado a su lado. Incluso tras su máscara, percibía su furia apenas contenida. Furia egoísta, por supuesto. Consideró brevemente la idea de formar una alianza para eliminar a Toby de la junta por completo, pero la descartó rápidamente. Su padre, sin duda, lo había considerado todo. Suplicarle sin una razón convincente sería inútil. ¿Y eliminar a Toby? Sin duda, una quimera. Finalmente, Ra's volvió a hablar. Retirado. Talia enderezó la postura, disimulando cualquier atisbo de irritación mientras ella y Slade se alejaban. Mientras caminaban por los oscuros pasillos de la fortaleza, Slade entabló conversación. Entonces, comenzó Slade con naturalidad, con un tono engañosamente ligero, ¿qué opinas del nuevo interés de tu padre? Puede que parezcas tranquilo por fuera, pero se nota que estás furioso por dentro. Después de todo, esto tiene que ver con el futuro de tu hijo. Todo ese entrenamiento, ¿y para qué? ¿Para seguir órdenes de un forastero? La mirada de Talia permaneció fija al frente. ¿Es eso lo que te preocupa?, dijo con voz fría y burlona. ¿Que tus inexistentes posibilidades de ser el sucesor de mi padre se están desvaneciendo? Slade tensó la mandíbula por una fracción de segundo antes de responder con voz mesurada. Un poco. Es decir, es una incógnita. ¿Y si acepta, solo para matarnos a todos después y tomar el control por completo? Talia se detuvo bruscamente y se volvió hacia él con expresión acerba. Tu obsesión por ser el sucesor de mi padre se está volviendo preocupante. Hasta el punto de que empiezo a cuestionar dónde reside realmente tu lealtad. La sonrisa de Slade se desvaneció levemente. Por supuesto que mi lealtad está con la Liga, dijo, pero las decisiones de tu padre ahora son preocupantes. Con un movimiento fluido, Talia sacó una daga y la presionó contra la garganta de Slade. Él no se inmutó. Cuestionar las órdenes de mi padre es un grave acto de insubordinación, dijo en voz baja y letal. La única razón por la que no te he clavado esta daga en el cuello es porque aún eres útil para la Liga. Retiró la daga y siguió caminando con paso decidido. Lo único que debería preocuparte es trazar un plan de escape por si Toby se muestra hostil y dejar de malgastar energía en herencias que nunca recibirás. La mano de Slade se movió nerviosamente hacia la espada que llevaba a la espalda, pero se contuvo.
Por dentro, hervía de ira. Esa zorra, ¿cómo se atreve? Se enfureció. Y la arrogancia en sus palabras, las hace casi creíbles. Ya verás. Pronto, la Liga de las Sombras será mía, y tú, tu padre y ese hijo mimado tuyo yacerán muertos a mis pies. La siguió, ocultando la tormenta de ira que crecía en su interior. 6 horas después el sol de la tarde colgaba perezosamente en el cielo mientras Max y Tena paseaban por la calle. En sus pequeñas manos, Tena aferraba una enorme cubeta de helado, con la cara manchada de vainilla derretida. Su nueva obsesión estaba en pañales, y aunque Max lamentaba en silencio haberla presentado, la sonrisa deslumbrante que se dibujaba en su rostro hacía que valiera la pena. Anteriormente, durante su juerga de compras, Tena lo había sorprendido. Al principio tímida, se volvió cada vez más atrevida con cada tienda que entraban, agarrando la delantera, señalando cualquier cosa que llamara su atención, incluso atreviéndose a elegir las cosas más absurdamente caras. Si Max no hubiera sido rico, sus ahorros habrían sufrido un golpe fatal. Atrás quedó la chica tímida e insegura que había conocido. En su lugar estaba alguien más brillante, traviesa, lo suficientemente cómoda a su lado como para charlar sin esperar a que empezara. Tal vez, pensó Max, esta era su verdadera personalidad, reprimida todo este tiempo, que ahora comenzaba a emerger. Por un instante fugaz, sintió una punzada de algo extraño. Quizás así habría sido si hubiera tenido una hermana pequeña en mi vida pasada. Pero el pensamiento se desvaneció rápidamente. Ahora mismo, él tenía un papel más importante que desempeñar. Con los poderes de Tena, lo último que podía permitir era que cayera víctima de la heroica enfermedad que azotaba a la Liga de la Justicia. Él la protegería de ese destino. Sus reflexiones fueron interrumpidas por la voz de Tena. Quiero decir, Max. ¿Vamos a ir de compras otra vez pronto? Max arqueó una ceja. No creo que sea necesario. No después de lo que me hiciste comprar. Pero dijiste que podía elegir lo que quisiera, protestó, con los labios manchados de azul por el helado. Y lo hiciste, suspiró Max. Solo te pasaste un poco. Pasaron por un parque, niños riendo y jugando en columpios. La mirada de Tena se detuvo en ellos un momento antes de volver a su helado. ¿Al menos podemos comer más de esto?, preguntó esperanzada, levantando el cubo. Para nada. Ya te has comido 3 hoy. Es una cantidad desmesurada de azúcar para un solo niño. No vas a tocar helado durante al menos una semana. Pero, sin peros. Max se dejó caer en un banco y ella se deslizó a su lado, enfurruñada. Un momento de silencio se extendió entre ellos antes de que Tena volviera a hablar, con un tono más suave. ¿Tienes padres? La pregunta pilló a Max desprevenido. Su mirada se elevó al cielo, pensativo. Solía tenerlos, dijo finalmente. Pero esa es una larga historia para otro momento. Ahora mismo, solo soy yo contra el mundo. La miró, con una leve sonrisa burlona en los labios. Bueno, tú y yo. Tena ladeó la cabeza, frunciendo ligeramente el ceño. Nunca te das cuenta de lo importante que es algo, continuó Max, hasta que te lo arrebatan. Solo entonces entiendes cuánto moldeó tu vida. No lo entiendo, admitió Tena, con los ojos muy abiertos por la confusión. Quizás algún día lo hagas, dijo Max. Su tono se suavizó. Pero espero que nunca tengas que experimentarlo en primera persona. Dudó un momento y luego preguntó en voz baja. ¿Cómo eran? Max se volvió hacia ella. Cálidos. Estrictos. Cariñosos. Todo lo que esperas de unos padres. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Y eso es lo que estoy dispuesto a darte, mientras estés conmigo. El momento se quedó suspendido entre ellos. Entonces Max juntó las manos. Ya basta de mí. Es hora de que hagas amigos. Señaló a un grupo de niños reunidos bajo un árbol, riendo entre ellos. Tena siguió su gesto e inmediatamente apartó la mirada, repentinamente fascinada por el suelo. Oh, vamos, le instó Max. Ve a presentarte. No te arrepentirás. Ella no se movió, con los labios apretados. Te compraré otro cubo de helado si lo haces. Levantó la cabeza de golpe. ¿Lo prometes? Lo prometes. Ahora vete. Tena dudó un momento y se levantó lentamente. Volvió a mirar a Max, quien le dedicó un gesto de aprobación con el pulgar y una sonrisa. Tras un instante, se giró y echó a andar hacia los niños. En cuanto le dio la espalda, la sonrisa de Max se desvaneció. Entrecerró los ojos ligeramente y su voz, grave y cortante. Bueno, si es la hija del mismísimo cabeza del demonio, Talia al Ghul, murmuró. ¿A qué debo el placer?
Metrópolis. Los tacones de Lois Lane resonaron contra el pavimento del centro mientras se apresuraba hacia el restaurante, con 10 minutos de retraso para una reunión con un informante anónimo. Normalmente, habría puesto los ojos en blanco ante la idea. Había innumerables estafadores prometiendo exclusivas que resultaban ser solo engaños. Aún así, esperaba que esta vez fuera diferente. Después de todo, una fuente anónima le había dado recientemente el vídeo de Toby derribando sin piedad a Wire. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. Corrió a toda velocidad por unas cuantas más. Caminaron varias manzanas hasta llegar al restaurante descrito en el mensaje del Daily Planet. El lugar de encuentro era peculiar, la mayoría de las pistas anónimas preferían callejones oscuros o almacenes abandonados, pero supuso que así era más seguro. Observando la sala, finalmente localizó a su contacto. Un hombre de pelo verde con una cicatriz sobre el ojo izquierdo, sentado solo en una mesa de la esquina. Se acercó y se sentó frente a él. «Dijiste que tenías a alguien para mí. ¿Cuál es la historia?», preguntó. Directo al grano, sin siquiera saludar, después de hacerme esperar exactamente 13 minutos y 22 segundos, respondió el hombre, con una leve sonrisa burlona. «Bueno, estaba ocupado con cosas. Pero ya que estoy aquí, no importa», respondió Lois, ladeando ligeramente la cabeza. «Antes de decirte nada, necesito saber algo», dijo el hombre con un tono repentinamente cortante. «¿Y qué es eso?», preguntó Lois, con la sospecha apoderándose de ella. Tenía un mal presentimiento sobre todo este montaje. «¿De dónde sacaste las imágenes, Belle-Reve? ¿Quién te las envió?», preguntó. «Bueno, no puedo revelar mis fuentes, ¿verdad?», dijo con cautela. «Por favor. No me lo compliques», dijo el hombre. Su voz tenía un tono cortante que la hizo detenerse. «¿Qué quieres decir?», preguntó Lois, frunciendo el ceño. «Significa exactamente lo que significa», respondió él. «Pero necesito saberlo, o te sacaré la información yo mismo, y te prometo que no será agradable». Los ojos de Lois se abrieron de par en par cuando él cambió de dirección, transformándose en el Rinnegan. Tú eres, Toby», susurró, atónita. La mente de Lois daba vueltas. «Toby, aquí, frente a mí. ¿Qué quiere de mí? ¿Y qué hará si no lo consigue? ¿Qué quiere de mí?», preguntó Lois con voz tensa. «Tranquila, señorita Lane», dijo el clon de Max, inclinándose ligeramente hacia atrás. «No quiero hacerle daño, siempre que coopere y responda unas preguntas». «¿Y si me niego?», preguntó Lois, apretando los dedos alrededor de su bolso. «Bueno, dejemos lo que pasaría a su imaginación», respondió él, con el rostro ensombrecido. «Pero le prometo que no sería agradable». Lois tragó saliva con dificultad. Sabía que si no obedecía, sus posibilidades de salir con vida de allí eran escasas. Con un suspiro, se tranquilizó. «¿Qué quieres saber?», preguntó, sacando lentamente su teléfono del bolso debajo de la mesa y marcando rápidamente a Clark. «Bueno», comenzó el clon de Max, «hace poco lideraste la divulgación de noticias impactantes que involucraban imágenes mías durante mis recientes actividades. Quiero saber cómo las conseguiste». Lois dudó una fracción de segundo antes de responder. «Las recibimos de una fuente anónima». No reveló quién era. El clon de Max entrecerró los ojos. «¿Ella?», Lois maldijo en silencio. Se dio cuenta de que había entrado en pánico y había dejado escapar información crucial. La informante anónima tenía una voz femenina. No había otra opción. «Sí, ella. Eso es todo lo que sé, Toby. Ahora, ¿puedo irme?». Por un momento, el restaurante pareció quedar en silencio. El clon de Max no respondió, su mirada fija en ella con una intensidad que le hizo un nudo en el estómago a Lois. Sala de la Justicia. Cyborg, Batman, Linterna Verde, Mujer Maravilla y Superman estaban sentados alrededor de una mesa para un informe sobre el reciente desmantelamiento de una banda meta. Superman se sentó con los brazos cruzados, escuchando atentamente mientras Batman describía los éxitos de la operación y las áreas de mejora. De repente, el comunicador de Superman vibró y un nombre familiar apareció en la pantalla. «Lois Lane». «Tengo que atender esto», dijo Superman, levantándose bruscamente. «Clark, ¿puede esperar?», comenzó Batman, entrecerrando los ojos. «No, parece importante», respondió Superman, tocando el comunicador. No hubo respuesta inmediata. Entonces, débilmente, oyó la voz de Lois. «Sí, eso es todo lo que sé, Toby. ¿Puedo irme?».
Clark se quedó paralizado a medio paso, con el corazón dando un vuelco. ¿Lois está con Max? Su mente barajó innumerables posibilidades, ninguna de ellas reconfortante. Se giró bruscamente. Cyborg. Rastrea el teléfono de Lois, ahora. Es urgente. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó Cyborg, confundido. Es Max. Creo que la ha tomado, como rehén, respondió Superman, apretando la mandíbula. En eso, dijo Cyborg, deslizando los dedos por la interfaz de su muñeca. ¿Qué quiere con ella? Preguntó Wonder Woman con el ceño fruncido. No lo sé, admitió Superman. Pero tenemos que detenerlo. Vamos contigo, dijo Batman, poniéndose de pie con expresión sombría. La encontré, anunció Cyborg tras unos tensos segundos. Está en el lado este de Metrópolis, en el restaurante Alberto. Superman no perdió ni un segundo. Con un potente impulso, atravesó el techo del Salón de la Justicia con un estampido sónico, dirigiéndose hacia Metrópolis. Wonder Woman y Cyborg lo siguieron de cerca. Batman se quedó, intentando acercarse a Barry Shazam, mientras que Linterna Verde, aún recuperándose de heridas previas, se quedó atrás. De vuelta en el restaurante, el clon de Max tarareó pensativo mientras asimilaba la nueva información. Si Lois no mentía sobre el género del informante, las posibilidades se reducían a una sola: Merky Graves. Ella era la única que sabía que iba a asaltar Bell Reve. No podía ser Luthor. Estaba fuera de combate en ese momento. Waller también fue descartado, y Max no había interactuado con ningún otro villano importante del universo DC, así que sería extraño que tuvieran intenciones en su contra. Aún así, las posibilidades no estaban del todo descartadas. Tendría que someter a Zetsu a una prueba, que sería una misión de infiltración. Hizo una pausa, sintiendo una presencia familiar, una marca voladora del dios del trueno acercándose. No podía ser su cuerpo real. Esta persona no tenía chakra. Eso significaba que tenía que ser un miembro de la Liga de la Justicia. Ya los había marcado a todos durante su batalla anterior. Parece que me he quedado demasiado tiempo, murmuró el clon de Max, poniéndose de pie y deslizándose detrás de Lois, quien permaneció sentada, paralizada. Fue una estupidez, señorita Lane, dijo en voz baja, con un deje de diversión en la voz. Pero como le tengo mucho cariño, lo dejaré pasar, esta vez. Pero la próxima vez que nos veamos, si vuelve a intentar algo así, se le caerá la cabeza al suelo antes siquiera de tocar el teléfono. Lois abrió mucho los ojos al darse cuenta. Max se había dado cuenta. Y más le vale que no me mienta, continuó, dándole una palmadita en el hombro, porque volveré a visitarla, y le prometo que no hablaremos cuando eso suceda. Ay, qué grosero de mi parte invitarla a un restaurante y ni siquiera invitarla a una bebida, dijo Max, saludando a un camarero que apareció enseguida. Por favor, tráigale a esta señora su mejor vestido blanco. Llave. Debería calmarla antes de que el corazón le dé un vuelco, añadió, deslizando un grueso fajo de billetes en las manos del camarero. Entonces, sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió, silbando una melodía tranquila, casi alegre. Lois se quedó paralizada, completamente aterrorizada, mientras el confundido camarero parpadeaba con incredulidad. Un estallido sónico hendió el aire, y un segundo después, Superman aterrizó en la calle con un estruendo atronador, sobresaltando a la multitud. Caminó con paso decidido hacia el restaurante, buscando cualquier rastro de Lois. Por un instante fugaz, su mirada se encontró con la del clon de Max, todavía disfrazado, y los ojos del hombre de pelo verde parpadearon brevemente en Sharingan antes de volver a la normalidad. Superman, absorto en la urgencia de la situación, no se percató de la sutil demostración y continuó hacia el restaurante, rastreando el teléfono de Lois. Para cuando se dio cuenta de lo que había visto, el clon de Max ya se había ido, se había esfumado en las calles de la ciudad como un fantasma. Al darse cuenta de que Max se había ido, irrumpió en el restaurante, escudriñando a la multitud. Su mirada se posó en Lois, sentada sola en un rincón, con una botella de vino delante. Se abrió paso entre las mesas, atrayendo miradas curiosas al acercarse, y le dio un suave toque en el hombro. «Lois, ¿estás bien?», preguntó. Lois salió de su aturdimiento y lo fulminó con la mirada. «Caray. Me asustaste. Pensé que era él otra vez». Agarró la botella y se sirvió una copa. Superman frunció el ceño. «Era Max, ¿verdad?». «¿Quién es Max?», preguntó Lois, tomando un sorbo tentativamente. «Es el verdadero nombre de Toby, Pietro». «En fin», continuó Superman con voz tensa, «¿qué quería? ¿Te hizo daño?». Lois negó con la cabeza. «No, estoy bien. No me hizo nada, físicamente.
Pero probablemente deberíamos hablar en un lugar más privado. La mirada de Clark recorrió la sala. Todos se habían detenido, mirándolos fijamente. Algunos incluso sacaban sus teléfonos y tomaban fotos. De acuerdo, dijo. Vayamos a un lugar donde no nos vigilen. De vuelta en el parque. Talia se sentó junto a Max con la misma serenidad de siempre. Oh, dijo, ¿me conoces? Max se encogió de hombros. Claro que sí. Sé muchas cosas. Ella ladeó la cabeza. Bueno, supongo que eso facilita las cosas. Depende de a qué te refieras, la interrumpió, impaciente. Ahora deja de hacerme perder el tiempo y di lo que viniste a decir. El rostro de Talia permaneció indescifrable. Muy bien. Mi padre, Ra's al Ghul, tiene una propuesta para ti. Continúa. Max la observó atentamente. Él desea que te unas a nosotros. A la Liga de Asesinos. Para alinear tu poder y visión con los nuestros. Solo, puedes ser formidable, pero con nosotros podrías moldear el mundo. La mirada de Max era fría. ¿Y por qué haría eso? ¿Qué gano? Porque el poder sin dirección conduce a la corrupción, respondió Talia con serenidad. Ya has demostrado que ni siquiera los héroes pueden detenerte. Mataste a un agente del gobierno, un acto que el mundo no tolerará. Tarde o temprano, gobiernos, naciones y campeones enmascarados se unirán para acabar contigo. Puede que ya lo estén planeando. Hizo una pausa al ver que Max no decía nada, y luego insistió. Con la Liga, no serías un objetivo. Serías la punta de lanza que transformará el mundo. Nuestro objetivo es el orden. Un mundo limpio de la corrupción y la decadencia contra las que luchas. Mi padre incluso está dispuesto a convertirte en el líder de los asesinos, con el tiempo. Max soltó una breve risa sin humor, negando con la cabeza. Ese fue un buen discurso. ¡Bravo!, dijo con sarcasmo. En serio, si se tratara de otra persona, estaría deseando convertirse en algo más grande, como tú dices. Convertirse en el líder de la Liga de Asesinos. Ese discurso sobre transformar el mundo, erradicar la corrupción y la decadencia, muy tentador. Pero lo dejo pasar, continuó Max con tono cortante. Porque sé qué clase de personas son y cuál es su verdadero objetivo. Planean cambiar la corrupción por tiranía y llamarlo orden, lo cual empeoraría las cosas. Prefiero ser perseguido por todo el mundo que formar parte de un grupo de locos liderado por un lunático. Dile a tu padre que cumpla su oferta. No me interesa en absoluto. De hecho, me repugna. ¿Entonces deben tener una mejor manera?, preguntó Talia con frialdad. Porque, desde mi punto de vista, solo estás retrasando lo inevitable. Seguirán surgiendo más individuos corruptos. El miedo a la muerte se ve constantemente superado por la codicia, y algunos hacen cosas solo por diversión. El crimen no se puede erradicar, pero sí se puede controlar, que es lo que buscamos. Sí, en eso estoy de acuerdo, dijo Max. La corrupción y los deseos insidiosos nunca dejarán de surgir. Si se detuvieran, significaría que hemos dejado de ser humanos. El afán de dominar y estar por encima de todo vive dentro de todos nosotros. Por mucho que intentemos reprimirlo, encuentra la manera de emerger. Ese es simplemente el lado oscuro de todo ser biológicamente inteligente. Tu solución puede parecer plausible desde tu punto de vista, pero yo no la veo así. Tu padre solo quiere el control. Y para justificar esa ambición mientras lava el cerebro a la gente para que se una a su cruzada, la edulcoró con orden. Y no te preocupes por si tengo un gran objetivo. No lo tengo. Solo estoy eliminando la podredumbre donde puedo. Se giró para mirar a Talia. Casi todo lo que has dicho sobre mi padre es cierto, admitió ella. Pero aún así sería mejor que no hacer nada. Desde mi punto de vista, un poco de libertad es justo a cambio de un mundo menos caótico, ¿no te parece? Depende de la perspectiva, respondió Max. No lo vemos de la misma manera. Yo, por mi parte, discrepo firmemente. Ya veo, Talia entrecerró los ojos ligeramente. La visión de mi padre no es perfecta. Eso es innegable. Pero el objetivo final era hacer este mundo menos sofocante. Este audio ha sido creado por Puffy03, si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno, póngase a chambear mijo. El método que eligió fue el único que creía plausible y a su alcance. Sin embargo, contigo y con tu fuerza podría ser diferente. Su visión podría adaptarse a tu código. Por favor, reconsidera su oferta. Se puso de pie. Últimamente eres un hombre bastante esquivo. Pero confío en que podré contactarte de nuevo. Y cuando lo haga, espero que hayas cambiado de opinión, porque... Adiós, Talia, la interrumpió Max bruscamente.
Y dile a Slade que no intente ninguna estupidez. En ese momento, Tena llegó corriendo. ¿Tan pronto has vuelto?, preguntó Max. Sí, dijo con una leve sonrisa. Dijeron que tenían algo urgente que atender, lo cual fue bastante extraño. Pero fue un placer conocerlos, aunque eran mayores que yo. Ah, ¿sí? ¿Era ahora? ¿Y cómo se llamaban?, preguntó Max mientras se levantaba. Juntos, él y Tena comenzaron a alejarse, mientras Talia se quedaba atrás. Se quedó de pie un rato, observando a Max alejarse con la chica a su lado. Qué exasperante. Que me despidieran tan descaradamente, al final ni siquiera se molestó en escucharme, pensó Talia, furiosa. De la sombra de un árbol cercano emergió una figura. Slade Wilson dio un paso al frente, su presencia tan imponente como siempre, con una sonrisa socarrona oculta bajo su máscara. Vaya, 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 dijo arrastrando las palabras. Y yo que pensaba que con esa lengua de plata tuya podías convencer a cualquiera. Supongo que me equivoqué. Aunque no me sorprende. Ese tipo solo está lleno de sí mismo. Talia entrecerró los ojos y su tono fue cortante. Tus palabras no ayudan, Wilson. Pero supongo que no puedo culparte. Los resultados deben ser emocionantes para ti, dijo Talia, rozándolo. La voz de Slade se convirtió en un murmullo mientras la seguía. No tienes ni idea. Mientras tanto, la sala de conferencias holográfica cobró vida mientras Luthor se ajustaba el traje y se enderezaba los gemelos. Al otro lado de la pantalla, funcionarios del gobierno, altos mandos militares y agentes de inteligencia esperaban, con expresiones que mezclaban escepticismo e impaciencia. Damas y caballeros, comenzó Luthor con voz serena, nos enfrentamos a una amenaza sin precedentes. El individuo conocido como Toby, Pietro Maximoff, ha demostrado ser capaz de... Basta, Luthor. El general Lane lo interrumpió con tono monótono. No necesitamos un sermón. Ve al grano. Luthor se ajustó la corbata con exagerada calma. Muy bien. He considerado muchas maneras de neutralizar a Toby. Al final, tuve una idea diferente. Si no podemos derrotarlo, ¿por qué no usar sus poderes en su contra? ¿Por qué no construir algo que pueda resistir todo lo que nos lance y devolverlo con más fuerza y velocidad? Hizo una pausa al ver a algunos oficiales fruncir el ceño. Los intentos de clonación terminaron mal, sí. Fue un error. Pero eso no viene al caso, no he renunciado a la ciencia. Creo que podemos crear un autómata avanzado que pueda replicar sus habilidades y usarlas en su contra. Requerirá tiempo e investigación, pero, ¿tienen algún resultado tangible? ¿Algún diseño?, preguntó un oficial. Mientras tanto, no, admitió Luthor, con la sonrisa desapareciendo de su rostro. Aún no hay prototipo físico. Entonces deje de perder el tiempo, Luthor, dijo el general Lane. No nos importan las teorías. Queremos resultados. Resultados tangibles, no teorías sin fundamento. Luthor tensó la mandíbula. Su frágil compostura se quebró. Esto no es teoría. Es la clave para, señor. La voz de un oficial subalterno era firme. Proporcione resultados demostrables antes de considerar cualquier cooperación. Ahora mismo, cualquier contacto contigo es un riesgo dada tu relación con Toby. La transmisión se cortó. La habitación se quedó a oscuras. Luthor se quedó mirando el holograma muerto un instante, luego golpeó la consola con su nuevo puño mecánico. La mano metálica atravesó la terminal. Se quedó allí temblando, con los labios como una fina línea blanca. Son todos unos idiotas, murmuró con la voz desgarrada por la furia. Toby vendrá por cada uno de ustedes algún día. No habrá vuelta atrás. Una presencia silenciosa junto a su hombro detuvo el siguiente movimiento antes de que pudiera empeorar. Merky Graves le puso una mano firme en el brazo. Lex, dijo en voz baja, respira. Perder los estribos no hará que te escuchen. Al principio no respondió. Sus manos se flexionaron alrededor de la consola destrozada. Los dedos de Merky encontraron su muñeca. Su voz era tranquila, seria, pero no cruel. Querías que vieran una solución hoy. No lo hicieron, pero no dudo de tus capacidades. Aún puedes crearlo tú solo. Exhaló lentamente. El temblor de sus hombros disminuyó. Retiró la mano de los escombros, dejando un agujero humeante donde había estado la terminal. Entonces, por fin, habló. Prepara el laboratorio, dijo. Voy a hacerlo yo mismo. Horas después, Max estaba muerto de aburrimiento. Estaba sentado encorvado en el sofá junto a Tena, con los ojos entrecerrados mientras una película de Salva a la princesa se proyectaba en la televisión.
Le costaba incluso mantenerse despierto, pero los ojos de Tena estaban pegados a la pantalla, claramente disfrutándola. El entretenimiento en este mundo era muy escaso, pensó. Nada de anime, nada de variedad real. Por eso rara vez se molestaba en ver la televisión. De repente, Tena rompió el silencio. Max, creo que he tomado una decisión, dijo, volviéndose hacia él. Quiero, para saberlo todo, y hacerse fuerte. Como tú. Max arqueó una ceja, moviéndose ligeramente. ¿Por qué quieres ser fuerte? Quiero ser fuerte para poder protegerme a mí misma y a mi familia algún día, dijo con convicción. Y tal vez, ayudar a la gente. Su voz no titubeaba. Había visto suficiente mundo como para saber lo que decía. Las noticias de la noche estaban llenas de secuestros, asesinatos y bombas atadas a las víctimas para que los héroes las desactivaran. Incluso había visto a los jóvenes titanes en acción de camino a casa con Max, desmantelando un robo a un banco a plena luz del día. Max suspiró para sus adentros. Lo estaba haciendo bien, pero tenía que mencionar lo de salvar gente. Podía sentir un complejo de héroe creciendo en ella, y sabía que tendría que superarlo antes de que se volviera incontrolable, por su bien. Pensé que te tomarías tu tiempo para decidir, dijo Max finalmente, con un tono serio. Pero si de verdad lo has pensado bien, entonces bien. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con los ojos, entrecerrando los ojos. No le he contado a nadie esta información. Serás la primera en saberlo. Y espero que no se lo digas a nadie, bueno, a menos que sean mis nietos en el futuro. Eso sí que me importaría. Le dedicó una pequeña sonrisa. Tena parpadeó ante sus últimas palabras, y sus mejillas se ruborizaron levemente. ¿Nietos? ¿En serio, papá? Dijo secamente. Sí, solo lo decía, respondió Max con una sonrisa burlona. Después de todo, el linaje debe continuar. Puso los ojos en blanco, pero el rubor en su rostro persistió. En fin, continuó Max, con la voz más pesada, lo que voy a contarte no existe en este mundo. No está en ningún libro de historia ni en ningún mito, porque es de otro mundo. Tena frunció el ceño. ¿Otro mundo? Sí, otro mundo constantemente asolado por la guerra y el dolor, donde la paz era solo una pausa entre guerras. En milenios pasados, mucho antes de que yo naciera, una mujer llamada Kaguya Tsutsuki descendió a la tierra, comenzó Max con voz firme. Vino buscando refugio de los suyos, mucho antes de que nadie tuviera chakra. Tena ladeó la cabeza. ¿Un extraterrestre? ¿Y qué es el chakra? Sí, un extraterrestre, confirmó Max, levantando la mano. Y el chakra es esto. Un destello de energía azul cobró vida en su palma, retorciéndose como una llama. Bailó durante un instante antes de que él apretara el puño y lo apagara. Ahora, añadió con una sonrisa burlona, deja de interrumpir. Estás arruinando la inmersión. Tena puso los ojos en blanco, pero se acercó más. ¿Dónde estaba? Ah, cierto. Kaguya encontró refugio en una tierra llamada la Tierra de los Ancestros, continuó Max. Allí la recibieron el emperador Tenji, quien la tomó como su concubina. Durante su estancia allí, tras comer la fruta del árbol de los dioses, dio a luz a 2 hijos, a Goromo y a Mura Tsutsuki. El escondite de Max Zetsu se paró frente a un espejo. La tenue luz de la habitación se reflejaba en su piel pálida. Flexionó las manos y sonrió con suficiencia al transformarse en Max sin problemas. Mira, soy Max, dijo, imitando su voz y gestos. Hago lo que me place, y nadie puede detenerme. Se giró, esperando solo ver su reflejo, y se quedó paralizado. Deathshot estaba de pie detrás de él. Llevaba piercings en el puente de la nariz y vestía una sencilla capa blanca que ondeaba ligeramente con la corriente de aire. Zetsu retrocedió un paso, levantando las manos instintivamente. Uf. Me diste un susto de muerte, jefe. Exclamó, riendo nerviosamente. No vuelvas a hacer algo así. Ah, y mira lo que puedo hacer. Con un movimiento fluido, Zetsu se transformó en Tena, luego de nuevo en Max, antes de finalmente recuperar su apariencia original. Levantó las manos con orgullo. Muy hábil, ¿eh? Dijo sonriendo. La expresión de Deathshot era indescifrable, pero el tono de su voz no dejaba lugar a bromas. Deja de hacer tonterías, Zetsu. Tengo una tarea para ti. Zetsu parpadeó, perdiendo la frivolidad. Una tarea, sí, jefe, pero tengo una pregunta. ¿Por qué pilotas esa bolsa de carne otra vez? ¿Y cómo debería llamarte? Porque llamarte Max mientras estás en esa cosa es un poco confuso, preguntó Zetsu. Mientras esté en este cuerpo, me llamarás Pain, respondió Pain con tono cortante y autoritario. Ah, ya veo.
¿Pero por qué Pain? Quiero decir, podrías haber elegido muchos nombres, insistió Zetsu. No hay razón. Incluso si la hubiera, no te preocuparía. Solo tienes que recordarlo, dijo Pain. Bien, murmuró Zetsu, aunque el nombre ya parecía haberse quedado grabado en su memoria. Y como dije, tengo una tarea para ti, continuó Pain. Debes seguir a un hombre llamado Lex Luthor durante una semana. Quiero ver que también puedes recopilar información, qué tan buenas son tus habilidades de sigilo. Ah, ya veo. ¿Y quieres que te informe de todo? Preguntó Zetsu con un destello de emoción en los ojos. Sí. Pues déjamelo a mí. Dijo Zetsu, hundiéndose suavemente entre las sombras, desapareciendo de la vista. Pain se quedó solo. Sacó una máscara blanca con anillos negros, que recordaba a la que Menma había usado, y la sostuvo pensativo en su mano. Puede que a Toby no le interesara apoderarse de la Liga de Asesinos, pero Pain Most sin duda sí, murmuró. Pain comenzó a caminar hacia la salida del escondite. Sus pasos resonaban suavemente contra el frío suelo de piedra. Extendiendo la mano derecha, la presionó contra el sello de la enorme puerta y canalizó su chakra hacia ella. Con un profundo gruñido, la puerta se abrió. Retiró la mano, pero ésta se movió bruscamente, retorciéndose y transformándose en un lanzacohetes. Frunció el ceño bajo la máscara. Agarrándose el brazo derecho, lo obligó a volver a la normalidad, flexionando los dedos para asegurarse de que obedeciera. Luego continuó caminando. Este era uno de los problemas inevitables al usar las habilidades de los 6 caminos en un cadáver sin bobinas de chakra en funcionamiento. El cuerpo no podía circular ni moldear el chakra eficientemente. Los receptores negros insertados en todo el cuerpo actuaban como conductos y reemplazos de las bobinas faltantes, pero esa doble función suponía una enorme tensión para el huésped y causaba un deterioro gradual mientras el cuerpo permanecía activo. El estrés se intensificaba cada vez que se usaba una habilidad de los 6 caminos. Para contrarrestar esto, Max había programado a Pain para que usara solo 2 senderos, el sendero Asura y el sendero Naraka, de modo que su cuerpo pudiera repararse a sí mismo en medio de la batalla si fuera necesario. Nagato no lo había hecho porque el límite de habilidades que un cuerpo puede usar es de 2, y también porque tal configuración habría hecho vulnerables a sus otros senderos y habría reducido su efectividad general. Esa limitación significaba que la versión de Pain de Max tendría que recurrir en gran medida al taijutsu para enfrentarse a la mayoría de las amenazas, usando ninjutsu solo cuando fuera absolutamente necesario. Al atravesar la ilusión que custodiaba la entrada del escondite, la luz de la luna lo bañó. Miró hacia el pálido resplandor del cielo nocturno. Un zumbido sordo llenó el aire mientras sus pies se transformaban en propulsores, fusionándose y encendiéndose en una llamarada azul. Con un rugido atronador, Pain se lanzó al cielo, surcando la noche hacia las montañas del Himalaya. De vuelta en la residencia de Max, fueron los primeros seres de la Tierra, aparte de Kaguya, en usar chakra, y ambos se volvieron increíblemente poderosos, dijo Max. ¿Perderías si lucharas contra ellos?, preguntó Tena. Bueno, tal como están las cosas, yo perdería, admitió Max encogiéndose de hombros. Pero sigo fortaleciéndome. ¿Qué tan fuerte eres exactamente, papá?, insistió con curiosidad. Tarareó Max, llevándose una mano a la barbilla, pensativo. No tengo una unidad de medida que puedas entender, pero mañana te haré una breve demostración para que puedas comprobarlo tú mismo. De acuerdo, dijo Tena con una leve sonrisa. Continúa entonces. De acuerdo, dijo Max, inclinándose ligeramente hacia atrás. Cuando Kaguya comió la fruta divina, obtuvo un poder inmenso, un poder que utilizó para traer la paz al mundo por la fuerza, tras presenciar de primera mano los horrores de la guerra. La gente comenzó a venerarla como la diosa conejo. Al principio, usó sus poderes para mantener la paz, pero con el tiempo, su paranoia y el miedo a la traición la retorcieron. Se convirtió en una tirana despiadada y finalmente se fusionó con el 10 colas, una entidad monstruosa de poder casi ilimitado. Cuando sus hijos, Agoromo y Amura, la confrontaron por sus crueles métodos, solo vio traición. Para ella, se habían aliado con los humanos inferiores en contra de su voluntad divina. Y así comenzó una batalla legendaria que conmocionó al mundo. Incapaces de matarla, la sellaron. Era demasiado poderosa para derrotarla e inmortal para destruirla. Después, Agoromo dividió el chakra del 10 colas en 9 seres conscientes, las bestias con colas, mientras Amura se hizo cargo de la cáscara del 10 colas para protegerla. Amura dejó la tierra y fue a la luna, donde estableció su propio clan. Agoromo, en cambio, se quedó.
se encargó de guiar a la humanidad hacia la paz, enseñando Ninja, el precursor espiritual del ninjutsu. Su objetivo era que la gente comprendiera que el chakra estaba destinado a conectar corazones, no a dominarlos. Max hizo una pausa, suavizando su tono. Eso fue el principio de todo. Tena guardó silencio unos instantes, intentando digerir mentalmente todo lo que Max acababa de decir. Entonces, esta Kaguya se convirtió en una diosa tiránica, y sus hijos fueron lo suficientemente fuertes como para luchar contra ella. Hasta cierto punto, respondió Max. Consiguieron hacerle frente, pero derrotarla o matarla estaba fuera de su alcance. Al final, tuvieron que encerrarla. La batalla duró días y transformó la tierra misma. Tena exhaló suavemente, con los ojos cerrados. ¿Y dijiste que eso fue solo el principio? Sí, dijo Max, con una leve sonrisa en los labios. Después de todo, ni siquiera he llegado a comprender cómo terminé en este mundo. ¿Estás listo para más? Tena asintió. De acuerdo, continuó Max, reclinándose ligeramente. Agoromo también tuvo 2 hijos, Indra Tsutsuki y Asura Tsutsuki. Indra, el mayor, era un genio con el chakra. También heredó el Sharingan, un derivado más débil del Rinnegan. Mírame a los ojos, dijo Max. Tena obedeció, con la curiosidad brillando en sus iris dorados. Esto, dijo Max mientras sus ojos se movían, carmesí con 3 tomoe girandoitin, es el Sharingan. Tena arqueó ligeramente las cejas. Y esto, los ojos de Max se transformaron de nuevo, formando ondas concéntricas dentro de orbes púrpuras. Este es el Rinnegan. «Guau», susurró Tena. ¿Tienes ambos? Sí, respondió Max con una leve sonrisa. Pero ya hablaremos de lo que pueden hacer en otro momento. Hizo una pausa antes de continuar. Ahora bien, Asura Tsutsuki, el hijo menor, era lo opuesto a su hermano. No era un genio. Débil, lento para aprender, pero a través de la persistencia, la empatía y los vínculos, se hizo más fuerte. Asura encarnaba los ideales de su padre. Cooperación y amor, a diferencia de Indra, quien creía que la paz solo podía existir si alguien con poder absoluto gobernaba sobre todo. No es que se equivoque, en mi opinión. Con el paso de los años, Agoromo se debilitó. Su muerte estaba cerca. Tuvo que elegir un sucesor que continuara sus ideales, y eligió a Asura. Indra se sintió traicionado. Como el mayor y el más fuerte, creía que tenía derecho a heredar todo. Y ahí, dijo Max, bajando la voz, comenzó el ciclo de conflicto. Indra se rebeló. Reunió seguidores que compartían su visión, aquellos que creían que el poder debía gobernar. Asura hizo lo mismo. Su batalla fue feroz, devastadora. Y al final, Asura ganó. Esta familia sí que tenía problemas, dijo Tena rotundamente. Es decir, toda su historia es simplemente lucha entre ellos. Qué aguda observación, dijo Max con un pequeño suspiro. Agoromo debería haber cortado las cosas de raíz quitándoles el poder. Porque, si lo piensas bien, su conflicto nació de sus ideales, y esos ideales fueron moldeados por su poder. Si se les quita eso, tal vez el ciclo habría terminado antes de empezar. Hizo una pausa y luego negó levemente con la cabeza. Pero me estoy desviando. En fin, volvamos a la lección de historia. Tras esa batalla, el conflicto entre los hermanos no terminó con sus muertes. Sus voluntades perduraron, reencarnándose generación tras generación en sus descendientes, como una maldición. Los descendientes de Asura formaron el clan Senju, conocido por sus cuerpos fuertes e increíble vitalidad, mientras que los descendientes de Indra se convirtieron en el clan Uchiha, dotados del Sharingan y un poder mental inigualable. Su rivalidad se extendió a una nueva era bélica, más mortífera y espantosa que nunca, la era de los reinos combatientes de los clanes. Siglos después, esa maldición cobró forma de nuevo a través de 2 hombres que se destacaron como los más fuertes de su tiempo, Madara Uchiha y Hashirama Senju. Ambos habían perdido mucho en la guerra y compartían un sueño: crear un lugar donde los niños no tuvieran que vivir con el miedo a morir en el campo de batalla como antes. Bajo su liderazgo, los 2 clanes se unieron para formar una aldea militar llamada Konohagakure, la aldea oculta entre las hojas. Hashirama se convirtió en su primer líder, el Hokage, que significa fuego. Sombra. Otros clanes, cansados del derramamiento de sangre sin fin, siguieron el ejemplo, uniéndose para formar sus propias aldeas ocultas. Con el tiempo, surgieron 5 grandes naciones shinobi. Kiri, la aldea oculta en la niebla. Iwa, la aldea oculta en la piedra. Suna, la aldea oculta en la arena. Kumo, la aldea oculta en las nubes. Y Konoha, la aldea oculta en las hojas. Mientras tanto, con dolor.
La noche estaba tranquila, interrumpida solo por el leve zumbido de los propulsores. Pain aterrizó en la cima de un pico escarpado que dominaba la fortaleza de la Liga de las Sombras. Tras él, el camino Naraka, el rey del infierno, se materializó, su enorme figura a la luz de la luna. Sus fauces se abrieron y Pain entró. Las mandíbulas se cerraron a su alrededor, masticando durante unos segundos con un inquietante rechinamiento mecánico. Entonces, tan repentinamente como lo había engullido, emergió, flexionando y crujiendo el cuello con fluida precisión. Sin dudarlo, Pain saltó desde la cima, descendiendo hacia la fortaleza. Dentro de la antigua fortaleza, el aire estaba quieto y cargado de incienso. Talia y Slade se encontraban ante Ras al Ghul, sentado con las piernas cruzadas sobre una estera tejida, con una taza de té humeante en la mano. Su serenidad era la viva imagen de la paciencia y el control. Padre, comenzó Talia con tono mesurado, el intento de reclutar a Toby ha fracasado. Expresó un claro descontento con nuestros métodos e insinuó que, si continuamos con nuestros objetivos, podríamos encontrarnos sobrepasando los límites. Ras bebió su té en silencio un momento y luego dejó la taza con cuidado. ¿Y qué opinas de él?, preguntó. Pocos hombres dan la espalda a la promesa del poder. Talia se enderezó ligeramente. Parece confiar en su propia capacidad para lograr lo que desee. Dejó claro que no tiene grandes ambiciones, ningún imperio que construir ni un mundo que remodelar. Simplemente está eliminando a quienes considera irredimibles. Su mirada se desvió brevemente antes de continuar. Sin embargo, parece estar muy apegado a la joven con la que estaba. Sospecho que podría tener lazos de sangre con él. Esa conexión podría aprovecharse. Ras negó lentamente con la cabeza. No. Ese camino es demasiado peligroso y es improbable que tenga éxito. Conozco las capacidades de la Liga, y las mías, mejor que nadie. Y puedo decir con certeza que, en este momento, no hay nada que podamos hacer que realmente lo amenace. Ni siquiera un ataque nuclear logró hacerle daño. Slade dio un paso al frente con tono pragmático. Si me permite hablar, dijo, y Ras inclinó la cabeza. Nadie es realmente invencible. Con una planificación adecuada y la recopilación de información, estoy seguro de que Toby puede ser derrotado. Ras se permitió una pequeña sonrisa, casi melancólica. Quizás. Pero el problema no radica en si puede caer, sino en los medios para asegurarlo. Permitir que el orgullo nuble tu juicio es una sentencia de muerte, Slade. He vivido tanto tiempo no solo por el pozo de Lázaro, sino porque comprendo mis límites y sé cuándo tragarme mi orgullo. Por eso siempre vivo para luchar otro día. Creí haberte educado mejor. Ya veo, murmuró Slade en tono neutral, pero sus puños temblorosos delataban su fachada tranquila. ¿Cuál es nuestro siguiente paso entonces?, preguntó Talia. Ras exhaló suavemente, mirando hacia las sombras parpadeantes a lo largo del muro. Es una pena que Toby no vea el mundo como nosotros. Pero no podemos hacerle cambiar de opinión. Por ahora, lo dejamos en paz, y continuamos nuestro trabajo desde las sombras, como siempre lo hemos hecho. Con sus recientes acciones, Toby ha atraído mucha atención y enemigos. Con el tiempo, uno de ellos se encargará de él. Si no, simplemente esperaremos hasta que sucumba a la vejez antes de atacar, dijo Ras con un tono tranquilo pero calculador. Como si eso fuera a funcionar. Una voz fría y desconocida resonó por la cámara. Un hombre salió de las sombras. Alto, con una capa blanca y una máscara blanca grabada con anillos concéntricos. En su mano, arrastraba por el cuello a uno de los asesinos de la Liga. La sombra se retorció y pateó impotente hasta que quedó inerte, y el hombre enmascarado lo dejó caer como si fuera basura. ¿Quién se atreve?, espetó Ras, poniéndose de pie. Talia sacó al instante 2 dagas de sus mangas, y Slade desenvainó la enorme espada de su espalda. 2 asesinos ocultos se abalanzaron desde los rincones de la habitación, con sus espadas reluciendo. El hombre enmascarado ni siquiera se inmutó. Esquivó el primer golpe con facilidad y le propinó una patada en la cara al atacante. Los dientes se le rompieron y se esparcieron por el suelo. Antes de que la espada cayera, la atrapó en el aire, se giró y detuvo el ataque del segundo atacante con un movimiento fluido. El contraataque fue una brutal puñalada en el pie, un rodillazo en la barbilla, y luego agarró al hombre por el cuello y lo arrojó contra los otros 2 que cargaban por detrás. Chocaron con un crujido espantoso. Ras ahora estaba armado con una espada, flanqueado por Talia y Slade a cada lado. Entrecerró los ojos, estudiando los movimientos del intruso. Talia, ve, encuentra al chico y vete, ordenó Ras con tono cortante. Nos han infiltrado.
Slade, haremos nuestra última defensa aquí. Había visto suficiente en ese breve intercambio. El enmascarado no era un oponente cualquiera. Era hábil, preciso, y, notablemente, no había ido a matar. Eso significaba que quería algo. Preguntaré una vez más, dijo Ras, alzando su espada. ¿Quién eres? El enmascarado ladeó ligeramente la cabeza. Mi nombre, dijo con voz tranquila y baja tras la máscara, es Pain. Ras al Ghul entrecerró los ojos. ¿Cuál es tu intención con esta atrocidad? La respuesta de Pain fue tranquila y calculada. Para darte una opción, únete a mí para marcar el comienzo de una nueva era en un mundo mejor, o muere esta noche con todos los que están en esta habitación. Ras gruñó. Ya he oído suficiente. Cargó contra Pain, flanqueado por Slade, mientras Talia se dirigía a la salida. La mirada de Pain no se desvió. Con un movimiento rápido, Ras cortó con su espada la garganta de Pain. Pero Pain agarró la espada sin esfuerzo con una mano, y un sonido metálico resonó cuando la aplastó ante los ojos de Ra. Pain le dio un puñetazo en el pecho, lanzándolo a volar por la habitación. Ra se rompió las costillas y se estrelló contra la pared, jadeando de dolor mientras se deslizaba hacia abajo. Slade, al presenciar el fracaso del ataque, sacó su arma y comenzó a dispararle a Pain. Pero Pain simplemente dirigió la palma hacia Slade, y ésta se transformó en un cañón. Un denso rayo láser púrpura impactó a Slade en el pecho, lanzándolo fuera del edificio a través de las paredes. Pain se desvaneció y reapareció un momento después, arrastrando a Talia y Damián, inconscientes. Los arrojó a los pies de Ra, quien tenía una mano en el pecho y respiraba con dificultad. Ra miró a Pain con una mezcla de dolor y curiosidad en los ojos. ¿Quién eres, exactamente? Pain reveló su rostro, quitándose la máscara. Los ojos de Ra se abrieron de par en par, sorprendido, al observar los rasgos de Pain. ¿Cómo estás vivo? ¿Y esos ojos? Dolor reemplazó su máscara, su voz adoptando un tono reflexivo. Morí el día en que Belle Reve fue destruido por Toby. Vi el sufrimiento de la gente más allá del plano de los vivos, y volví a la vida con un propósito: acabar con todo el sufrimiento. Cuando renací, Floyd Lautono de Artsot, como quizá lo supieran, se había ido. Solo quedó el dolor que infligía a los inocentes en vida. La mirada de dolor se intensificó. Muchos piensan que el mundo necesita ser salvado, pero no es así. Este mundo solo necesita arreglos. Mi objetivo es arreglar el sistema corrupto y roto que alimenta la podredumbre de este mundo y promueve el nacimiento de escoria. Es un objetivo enorme que requerirá recursos y mano de obra para lograrlo, y por eso estoy aquí. Únanse a mí y serán responsables de la nueva era de un mundo mejor que voy a inaugurar. Arrepiéntanse de todas las atrocidades que han cometido en los últimos 500 años que han vivido uniéndose a mí, o mueran junto con su legado. ¿Cómo se llamaban los líderes de las otras aldeas? Preguntó Tena con curiosidad. El líder de Sunagakure se llamaba Kazekage. En Iwagakure, era Tsuchikage. En Kirigakure, el Mifukage, y en Kumogakure, el Raikage. Max explicó, y luego añadió: ¿notas algo en todos los nombres? Tena ladeó la cabeza. Sí, todos están en el mismo idioma, ¿verdad? Bueno, no me refería exactamente a eso, dijo Max con una leve sonrisa, pero tienes razón. En mi mundo todos hablaban un solo idioma, el japonés. El racismo no existía entre naciones, solo entre clanes, principalmente por celos. ¿Celos? ¿Por qué? Preguntó Tena. Porque los clanes principales tenían lo que llamábamos Kekkei y Genkai, o límites de linaje, dijo Max. Como el clan Uchiha, que poseía el Sharingan. Sus ojos se abrieron de par en par. Espera, ¿había otros ojos especiales además del Sharingan y el Rinnegan? Oh, claro, asintió Max. Estaban el Byakugan, el Tenseigan, el Ketsurigan y algunos más. Pero la mayoría de los linajes no eran oculares, eran elementales. Cosas como el elemento lava, el elemento quemazón y muchas más. Te lo explicaré en detalle mañana durante tu entrenamiento. «Guau», suspiró Tena, con los ojos abiertos de asombro. Bastante salvaje, ¿verdad? Dijo Max con una sonrisa burlona. En fin, volvamos al tema. Aunque Madara y Hashirama construyeron su aldea, y otros pronto los siguieron, Madara sabía que la paz no duraría después de su muerte. Se reclinó en su silla, entrecerrando ligeramente los ojos. El propio Hashirama reforzó esa idea al capturar a todas las bestias con cola y distribuirlas entre las aldeas, como un supuesto equilibrio de poder.
Entregó las de 8 colas y 2 colas a Kumogakure, la de 1 cola a Sunagakure, las de 3 y 6 colas a Kirigakure, las de 4 y 5 colas a Iwagakure, las de 7 colas a una aldea más pequeña llamada Takigakure, y las de 9 colas permanecieron en Konoha. El tono de Max se volvió un poco más pesado. Consideraba a las de 9 colas demasiado peligrosas para las demás aldeas. Konoha era la única con los medios para reprimirlas si la situación se complicaba. Cada una de estas bestias con cola estaba sellada dentro de un huésped humano, los Jinchuriki. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.